A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Sean todos bienvenidos a este espacio que tenemos para compartir con todos ustedes en este momento. Bueno, mira, ya, ok, perfecto. El equipo tarde. Buenos días. Ya te sale. Aquí estoy, pero no me sale tu invitación todavía. No, ya se la mandé. Debe estar por ahí escondida. Vamos a ver otra vez. ¡Tarán! Bueno, ahí está. No veo. Qué barbaridad. Bueno, sean bienvenidos. Bueno. Ya vamos a buscar uno. Bueno, sean todos bienvenidos. Ocupa este, mire. Sean todos bienvenidos a este espacio de la 106.9 FM Radio en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Bueno, hoy viernes hemos amanecido con lluvia en este 28 de junio, el último viernes del mes. Hoy estamos incompletos, hoy nos falta Roberto Dubón, amaneció con quebrantos de salud, pero ahí estaba tuiteando, ahí estaba poniendo cosas bien temprano, en fin. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez, los invito a que se queden con nosotros. Hoy sí. Hoy sí, ahí estamos, perfecto, compartiendo. Estamos la señal en el streaming, en 106.9fmradio.net, en Facebook y en Twitter o X. Tiene que darle silenciar al mío, ¿eh? Ya lo hizo. Ya también el mío le di. Ok, perfecto, aquí le vamos a dar. Perfecto, así que sean todos bienvenidos. Franklin Martínez está con nosotros. ¿Cómo está, Franklin? Aquí estamos siempre, ni la lluvia, ni los troles, nada. Ni los, ¿cómo se llama? Ni la medicina amarga. Yo digo que ya no es medicina amarga, sino que lo que en realidad están dando ahora es una sobredosis de veneno a la gente. El negro está en la gaveta pero la gente celebra. Pero bueno, buenos días, feliz viernes. Estamos con lluvia todavía. Sí. Cerramos una semana un poco complicada para el país. El país fue el peor en operar a nivel centroamericano en relación a la última tormenta. Y no estaban... en la asamblea dijeron que iban a hacer un pronunciamiento felicitando. Y no, bla, bla, es, bla. Es la política facha. O sea, en realidad, el país fue el que reaccionó de la manera más frágil, más débil, más lenta, a la hora del caos y la tragedia. Sí. Y pusiste la mayor cuota de fallecidos. Porque francamente lo que uno logra identificar es que has desmontado de manera grave, el sistema de protección civil a nivel de territorio. O sea, lo has desconectado y desmontado desde la comunidad. O sea, eso es grave. Es donde está en realidad el origen, donde podés atender de la manera más efectiva cualquier situación de riesgo. Pero hoy está desmontado, y es que fíjate lo que hemos encontrado en muchos de los lugares, sobre todo en zonas que son críticas, o sea, que sabemos que hay situaciones de alto riesgo. Lo que ha sucedido es que en los últimos 3 años
por énfasis y decisiones torpes que tienen más bien un propósito de apartar a aquellos que en realidad consideran que son del otro partido político o que no son afines de su partido político, los quitan y pone gente inexperta, sin conocimiento. Bueno, en la mayoría de los casos que yo he conversado con varios concejales, lo que te dicen es que están poniendo en los comités de protección civil de las alcaldías a fotógrafos y camarógrafos. O sea, no es gente que en realidad conozca la experticia de protección civil, sino que contratan a camarógrafos y fotógrafos y a la hora de la crisis lo que andan más interesados en generar son fotos para poderlas publicar en TikTok en lugar de darle seguimiento a operaciones mucho más responsables muy para común, sacar a la Franklin, gente de sus lugares. Ver al ministro de la Defensa que va con una señora en medio de un aguacero. Lo hicieron meme al maestrito. Porque, como dicen, el problema es que se filtró la fotografía donde están como dicen, cualquier cantidad de fotógrafos, de camarógrafos, dando ese paso, y que había un espacio donde se podía pasar de mejor manera. Pero es un show. No es que andan tratando de crear material. Es que fíjate el objetivo. De hecho, a mí me parece que es ver a un ministro, digamos, en una operación de esas, no es malo. Me parece que no es malo. Pero sí tiene algún sentido, pues. Pero que llegué solo para hacerte un par de fotos. Y lo peor de todo, que utilices a una señora, digamos, de comunidad, del cantón, para poder armar contenido que manipule la información. Fíjate que voy a aprovechar esto para llevarte a este lado. Mira, he estado escuchando esta semana y yo estoy francamente muy de acuerdo en eso. He estado escuchando esta semana que al hacer un análisis, digamos, un poco más ordenado y frío de lo que está sucediendo en materia de la agenda de comunicación que promueve el régimen, lo que vos ves es instalada así claramente una estrategia de desinformación promovida desde el más alto nivel del gobierno. Y en este sentido, esa estrategia de desinformación, que se convierte ya en una política que promueve y financia el aparato público, incluye bloquear espacios donde podás encontrar información real o verídica, ¿ya? Ahí es la reserva de información. Orientar a que los funcionarios públicos, es decir, que ellos cobran sus sueldos a partir de los impuestos que la gente paga. Por consiguiente, deberían ser obligación que rindan cuentas, pero ellos no rinden cuentas. De hecho, cuando un periodista los increpa, los interroga, les pregunta, son capaces hasta de amenazarlo o intentar golpearlo. Hemos visto a Anliker, hemos visto a varios funcionarios que agreden a los periodistas. Funcionarios públicos. ¿Qué más incluye esa operación de desinformación? Pagar un conjunto de voces que se mueven como coros de repetidores del discurso oficialista en medios de comunicación masiva, en entrevistas y otro tipo de espacios. Y ahí vemos todo tipo de profesionales, abogados, gente que dice que es experta en seguridad, etcétera, que son en realidad gente alineada a la estrategia de desinformación, control de algunos medios masivos de comunicación que en realidad promueven de manera lineal una agenda que sale desde los centros de desinformación del gobierno. El pago de asesores que se encargan exclusivamente para eso. También tienes tú en esta línea, ¿cómo se llama? El financiamiento de aparatos institucionales y públicos de desinformación como Diario El Salvador, Canal 10, la Radio Nacional, que ahí exclusivamente pasan funcionarios y voceros del régimen. Ahí no hay otra línea. Y cualquier otra cosa, bueno, y es increíble porque ahí los que en algún momento vimos a ejercer el trabajo de periodismo, ahora se convirtieron en realidad
en parte de la secta de alabanza del régimen. Entonces, ¿cuánto te cuesta sostener el diario El Salvador? ¿Cuánto con te pérdidas. cuesta? No, es que sostenerlo, porque no es rentable. O sea, no es que con pérdidas, o sea, simple y sencillamente es un aparato de desinformación pagado con recursos públicos, con los impuestos que pagamos todos nosotros. Y además de eso, tú tienes el sistema sostenido con recursos públicos de las plataformas de hate, las plataformas de troles, los centros de troles. O sea, te estoy diciendo que es una amalgama, y ahora sabemos que hay de esos influencers, no sé qué nivel de amarre o arreglo tienen con este régimen, pero vienen desde España, desde Argentina, desde Colombia a tirar veneno aquí, ¿ya? A orinar a la población salvadoreña con toda esa cadena de desinformación y de mentiras que se han venido moviendo. No sé si te acuerdas de una influencer española que vino durante la... Barberena, en realidad a decir una cantidad de ofensas, de mentiras. Después estaba diciendo cosas con la dominicana. Es de ellos mismos. No sé, Sí. no, francamente uno no conoce las profundidades de esa digamos, amalgama de operaciones que se mueven, sin duda, a partir de toda una dinámica que se opera desde el régimen. Eso es, en realidad, la desinformación. Y entonces, ¿cómo atacas eso? Porque nos quedamos describiendo cómo atacamos eso. Y en ese sentido es que ya tenemos varios días de estar promoviendo e invitando a la gente. La mejor manera de poder enfrentar ese muro de desinformación es la denuncia. La denuncia. Necesitamos nosotros, escúchenme gentes, necesitamos de verdad multiplicar y promover la denuncia como una de las mejores herramientas ciudadanas para poder en realidad fortalecer la institucionalidad y el aparato público. Es decir, y yo les dejo en la mesa, fíjense ustedes, ¿cómo es que nos dimos cuenta, Fran, que los alcaldes estaban poniendo salarios de $11,000? Por ellos mismos. Porque los concejales plurales denunciaron eso. ¿Cómo es que nos dimos cuenta de que el sistema de cooperativas había sido invadido por una grulla de estafadores que hasta hoy siguen huyendo del país? ¿Cómo nos dimos cuenta? Por la denuncia de una señora que llega a la agencia y dice: no me quito de aquí hasta que me den el dinero, y publica ese material. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que en realidad en los hospitales del sistema público no hay medicamentos? A partir de la denuncia de la gente. Entonces tú empiezas a identificar que la denuncia se convierte en una verdadera arma para poder demoler ese muro de desinformación que es la agenda que ha venido financiando y multiplicando este régimen y que de alguna manera tiene a la gente todavía atarantada. ¿Cómo se te ocurre? Es que la gente también es algo, por Dios, ¿cómo se te ocurre que vas a votar por un político que no te presenta una sola propuesta de lo que va a hacer? ¿Cómo te ocurre eso? Es decir, como que yo logre convencer a una dama que se case conmigo sin decirle nada de lo que yo soy. Nadie te va a decir que sí. Pero en este caso la gente está tan tonta, atarantada, que sigue aplaudiéndole a un vendehumo, ¿ya? A un vendehumo. Y a la hora de las horas, es la frase que más le gusta al régimen ahora es medicina amarga. Pero yo insisto, esto no es medicina amarga lo que está recibiendo ya la gente. Es una sobredosis de veneno lo que les van a dar. Y como decía César Villalona en una plática que tuvimos, la gente va a llorar sangre estos 5 años. Y ahí es donde vamos a ver que hay que reaccionar. Por eso es que hay que botar ese muro de desinformación. Bueno, ayer, Franklin, voy a leer un post de Nayib Bukele. 2:07 p.m. lo publicaba Nayib Bukele. En estos momentos, el nuevo ministro de Cultura, Raúl Castillo, procederá
a la destitución de más de 300 empleados del ministerio, quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno. Además, ahorraremos fondos públicos en el proceso. La gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar. Medicina amarga. Sí, mira, me desconecté, no sé por qué vos. Yo se lo había conectado. Pero voy a volver a... Aquí se lo mando de nuevo, no se preocupen. Emitir live. Mira, este tema, porque yo he estado reflexionando y uno dice, ¿y cuál es el papel de uno, de alguien que trata de analizar información? Entonces hay 4 niveles. El que genera en realidad el hecho político o la acción que es sujeto a analizar, el que es afectado por esa decisión que se toma, ¿verdad? Que es el pueblo. Hay entre el que toma la decisión, fíjate bien, entre el que toma la decisión y el pueblo, que es el afectado, hay una ¿cómo se llama? Entrelínea que está marcada por ese anillo de multiplicadores que tratan de convencer a la gente que esa decisión es correcta, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio con lo que vimos ayer. Pero adicional a ese anillo hay, yo no te logro ver ahí, ¿no? Adicional a ese anillo hay un cuarto segmento, que es el analista. Y entonces, ¿qué papel tiene aquel que trata de analizar la realidad? Fíjense bien, gente. En realidad, aquellos que estamos tratando o aquellos que estamos frente a un micrófono para tratar de influir en un pensamiento crítico, en encontrar una manera, voy a quitarle el sonido, encontrar una manera de reflexionar en el sentido de que la decisión que se ha tomado tiene varias aristas que deben ser evaluadas. No hay que decirle que sí. Y entonces, en el segundo nivel hay un anillo de promotores, ¿ya? De interlocutores y de promulgadores de esa propuesta, que son en realidad parte del oficialismo. Y el tercero es el afectado, el pueblo. ¿A dónde entra el analista? Lo que trata de hacer es dejar en la gente la posibilidad que vuelva al punto de origen para reflexionar si esa decisión le va a afectar o no le va a afectar, utilizando el sentido común, utilizando en realidad elementos que sustenten las diferentes condiciones. Es decir, cómo nosotros dejamos de caer en ese ejercicio del político vendehumo, creyendo que todo lo que nos dice es cierto. Y entonces eso hay que sustentarlo y argumentarlo. En el caso de lo que vimos ayer, mira, ahí hay una serie de situaciones que son más coyunturales y más puntuales, porque ahora han utilizado, que desde mi perspectiva es grotesco, hay que decirlo, utilizar la agenda de género para yo en esa parte me he perdido. ¿Por qué ocuparon la agenda de género? Ajá. Lo utilizaron, es una utilización de un... Vamos a ver, ahora ha utilizado la agenda de género para despedir a más de 300 empleados, según el movimiento de trabajadores despedidos. Ellos estiman 900 despedidos, ¿ya? 900 personas que van a ser despedidas del Ministerio de Cultura. Él habla de más de 300. Entonces está entre más de 300 y 900. Eso es el número en el que vamos a llegar. Ahora, ese es el justificativo, la excusa para decir, por esto los estoy quitando. Que no es la excusa real, que no es la información real, no es el motivo por el que los está quitando. Ya vamos a hablar del verdadero motivo. Entonces, hace la operación. Ahora, solo les dejo esto, gentes. ¿Cuál va a ser la excusa para despedir a X cantidad de maestros? Y después, ¿cuál va a ser la excusa para despedir a otra N cantidad de médicos o personal de salud? Y después, ¿cuál va a ser la excusa para despedir a obreros y a otro tipo de trabajadores públicos que están contratados en el Ministerio de Obras Públicas?
Y luego, y ahí nos vamos. En cada uno va a tener que utilizar una excusa distinta. Ahora dijo, porque en realidad no piensan igual que yo en materia de género. Eso no es justificante. No, pero vamos a ver. No sé si es justificante o no. En el marco de un ejercicio público, no, esto no es un argumento. Pero además, por eso digo que es cinismo y es grotesco. Porque hemos visto a Bukele, si ahí andan los videos de Nayib Bukele en campaña, promoviendo agendas de género, promoviendo agendas inclusivas. ¿Por qué? ¿Por qué lo motivaba? Los votos de ese segmento de población. O sea, Bukele en realidad es un tipo cínico. O sea, es un tipo que no tiene ética. Actúa por intereses. Y en la medida que los intereses favorecen, aunque sea una agenda de corto plazo, pues es capaz de mentir y es capaz de hacer este tipo de digamos, de presentaciones o exposiciones públicas como la que hemos visto el día de ayer. Lastimosamente la gente, el salvadoreño, hay que decirlo, es una pena, la verdad, que se deje manipular por este tipo de operaciones tan básicas y tan falsas. Ahora, ¿qué es lo que está en el centro? Hay que decirlo, que yo sí creo que las instituciones públicas necesitan en realidad una verdadera operación para fortalecer y mejorar su capacidad, porque sabemos que hay un letargo ahí. Pero este no es el método. Yo no hemos escuchado de cuál es la propuesta de reforma institucional del aparato público. No lo hemos visto, ¿o sí? O si alguien lo ha visto, que me lo mande o que nos lo comparta. Pero francamente no hemos visto nada de eso. O sea, ¿qué queremos hacer del aparato público de El Salvador? No conocemos. Entonces lo que está empezando a suceder, y ese es el motivo principal, desde mi perspectiva, es a tratar de allanar el agujero fiscal que Bukele tiene en materia de finanzas del Estado. Él tiene una situación, digo él, porque ellos han sometido a las finanzas públicas a un verdadero laberinto y desorden durante los últimos 5 años. Recuerden ustedes que Nayib Bukele ha venido utilizando los recursos de manera antojadiza para satisfacer y complacer una cantidad de caprichos altamente onerosos, carísimos, que un país como el nuestro no está en capacidad de estar financiando. Voy a poner un par de ejemplos. 100 millones en Miss Universo, 400 millones en un proyecto frustrado que se llama Chivo Wallet. La Universidad de la UCA hizo en la última encuesta, revela una lámina sobre esto y te habla que más del 75% de la población ve en la Chivo Wallet un absoluto fracaso. 400 millones nos costó ese fracaso para satisfacer los caprichos de Bukele y los intereses de un negocio de la familia que está detrás del poder que él mueve. Pero además hemos visto otras operaciones que, por ejemplo, 500 millones en Google, que francamente no tenemos claridad de cómo va a operar. Y ahí en una lista de cosas se han venido gastando, despilfarrando los recursos que no tiene el país, y no tenemos dinero como país. Bueno, tú te recuerdas, recuérdense, gente, el gimnasio Adolfo Pineda se remodeló 2 veces en menos de 6 meses. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Las calles del centro histórico 2 o 3 veces algunos tramos en un año máximo. El pedacito ese del centro histórico. Y esto que te estoy diciendo, no conocemos cómo se gasta, no conocemos dónde se va. Y cuando ya empiezas a revisar qué es lo que hizo inicialmente esta administración Bukele, le quitó los recursos a las comunidades y a las alcaldías, 600 millones de dólares los concentró él para tomar decisiones él, y después lo que hizo fue ponerlas en la DOM, y la DOM se los pasa a una empresa que nadie sabe francamente quién es el representante legal, los dueños, los accionistas, no sabemos absolutamente nada de eso. Igual ha pasado con Distribuidora Cucatlán, otra empresa creada por la corporación Bukele SADCB. Que no es constructora. Constructora El Salvador, Distribuidora Cucatlán, y a eso se le suma Antel SADCB
y se le suma ahora, yo creo, estoy casi seguro. Distribuidora es la de la energía. La energía. Sí. Distribuidora Cucatlán Energía. Tenés constructora, que es obra pública. La única certificada en no sé qué. Sí, ellos se autopremian. Sí. Ellos se autopremian. Y tenés la otra que entra en el marco del sistema de la telefonía. O sea, ellos están creando un consorcio para poder meter mano en el mercado local en materia de servicios importantes. ¿Y cuál es el otro? Que desde mi perspectiva lleva ese mismo rumbo. El tema del transporte. Escuchamos que hicieron un arreglo con China para obtener un préstamo. Y no que esos camiones, buses, vehículos eran malos y que todo lo chino era malo. No, eso también no es tan cierto. O sea, China tiene pero varios esa idea niveles. Te venden. Sí, pero no es cierto. O sea, China tiene productos que son mejores que la marca original. Y tiene productos también que te pueden durar medio día. Depende de cuánto querrás invertir. Pero el punto es que esta es otra línea. Desde mi perspectiva, van a ser el mismo formato de crear otro consorcio, otra empresa en ese consorcio dedicada al transporte público. Y ahí vamos a ir viendo que se van metiendo en otros temas. Energía, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? Bukele necesita bajar los gastos a nivel del aparato público, pero además meter recursos, ingresos. ¿Cómo va a bajar los gastos? Esta semana nos dimos cuenta, nuevamente el gobierno intenta seducir, engañar y manipular con ese muro de desinformación que hablábamos al inicio. Resulta que la gente empieza a denunciar que les han quitado el subsidio al gas. Les han quitado el subsidio al gas. Es real. Yo conozco, o sea, en Comasagua es donde yo me enteré de esto. Gente que ya no recibía el subsidio al gas. No tenían explicación por qué, simple y sencillamente no les dieron el subsidio al gas. Y aunque ese subsidio al gas no representa un gran ingreso, pero para muchas personas en el interior del país, en nuestros cantones y en las comunidades, $8 significa que pueden ir a comprar otro tipo de productos al mercado. Se hace la denuncia, un periódico lo publica como denuncia de que la gente ha empezado a decir que ya no recibe el subsidio al gas. Aparece el Ministerio de Hacienda con un comunicadito diciendo que es mentira, que la gente está mintiendo y que el periódico está mintiendo y que quieren dañar la imagen del gobierno y que están atacando no sé qué. Eso es lo que tratan de vender. Resulta que media hora más tarde aparece un registro a nivel de interpretación y datos del presupuesto por parte de José Luis Magaña, el economista, aclarando que de verdad se le ha hecho un recorte importante al subsidio al gas, al presupuesto que hay para el subsidio al gas. 35 millones, si no me recuerdo, si no me equivoco. Pero ¿qué representa esto? Representa el 30% del presupuesto destinado para financiar ese subsidio, que atiende a más o menos, con eso, el 30% estás hablando de 300,000 hogares. A ellos en realidad es donde va a llegar el impacto, ahí va a afectar. Eso es medicina amarga, eso es sobredosis de veneno para la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué sigue después de esos recortes que se han hecho? Porque se le recorta el subsidio al gas, se le recorta el tema de salud, se le recorta el tema de educación, a salud primaria se le recorta al tema salarial, y entonces ahí aparece en ese recorte que ya viene la segunda operación que arranca ayer, los despidos del aparato público. El aparato público tiene alrededor de 180,000 empleados. El Fondo Monetario le está exigiendo que lo deje a la mitad. ¿Cuánto es eso? 90. Estamos hablando que tenés 180,000, serían 90,000 empleados. 90,000 despedidos. 90,000 despedidos. Lo va a hacer Bukele. Tiene, digamos... ¿Ya comenzó? Sí, pero vamos a ver. Tiene las agallas o el hígado para despedir
a 90,000 personas. Yo creo que sí. Ahora, me parece que lo va a ir bajando de manera, ¿cómo se llama?, progresiva. Pero ¿atiende a qué? A que la gente difiere porque tiene una visión en materia de inclusión y género distinta. No, ¿a qué atiende? A que hay una imposición del Fondo Monetario Internacional para poder seguir financiando esa manera en que se despilfarra el dinero acá en el país, tomando en cuenta que no se está invirtiendo en proyectos, en obras, en soluciones para la gente, sino que básicamente en circo. Entonces, ¿por qué está iniciando este proceso de bajar los costos a nivel del aparato público? Porque necesita en realidad ahorrar. Aquí viene la pregunta. Esa solo es una parte, ¿ya? Después de eso vienen otras operaciones que implica desaparecer algunas instituciones públicas, como ya lo hemos venido viendo en materia de INJUVE, en materia de INSAFOR, y ahí vamos a ir viendo de otras instituciones que van a ir desapareciendo. Yo no dudo que al final de cuentas el Ministerio de Cultura termine desapareciendo y se convierta en una dirección o una unidad de algo, para ponerla ahí a la par de otra cartera. En el área de educación puede ser, no lo sé, pero lo que vamos a ver es que va a ir desapareciendo instituciones. ¿Qué no toca? No toca privilegios, no toca, estamos hablando de gastos, no toca privilegios, no toca gastos en ¿cómo se llama?, caravanas, no toca gastos en guaruras que andan con ellos, no toca gastos en publicidad, entonces ese es el despilfarro. El despilfarro se mantiene, Lo que va a bajar es donde él considera que a él no le sirve. Y a él, empleados, subsidios. Ahora a él no le sirve, pero a la gente sí le va a tocar. ¿Cuál es el otro nivel? Ingresos. ¿Qué necesita hacer en materia de ingresos? Subir impuestos. Porque está claro, él necesita alrededor de 1.500 millones que debe de lograr, ¿cómo se llama?, sustentar. Colocarlos en algún lugar, a partir del ahorro y del ingreso. Decir, vaya, aquí tengo 1.500 millones. Con estos ahorros que está haciendo, según los datos que daban los economistas, está llegando como a los 290 millones con todos esos movimientos de quitar subsidios, empezar a despedir gente, etcétera. 290 millones. Si esto lo acelera, imagínate lo que ha hecho ahora. Si lo acelera, eso implica que hay que quitar otros subsidios, como que, por ejemplo, hay subsidio al transporte, hay subsidio al agua, hay subsidio a la electricidad. Todo eso tendría que moverlo. Ahora, ¿qué tanto va a afectar a la gente? Un montón. ¿Ya? Es decir, en muchas comunidades, todo este tipo de subsidios, el mismo transporte público, todo esto en realidad te abarata que vos no gastes. Entonces lo que va a suceder, sin decirlo, es que van a subir los costos de todas las tarifas a nivel de servicios que paga la gente. Eso es lo que estarías provocando. En el siguiente nivel que viene, impuestos. Igual, ¿a quién le va a tocar los impuestos? Ayer hacíamos una valoración. Bukele tiene dos opciones en esta operación para tratar de respirar en materia de la asfixia financiera provocada por el despilfarro con el que se manejan los recursos públicos. Tiene dos opciones. O aprieta el cinturón de los 160 personas millonarias y más ricas del país a través de dirigir un impuesto progresivo que toque al que más tiene. Ahí, haciendo cálculos que hacen algunos economistas, Bukele podría andar recuperando hasta 1.000 millones de dólares, ¿ya? Y la otra alternativa es que no toque a esas 160 personas millonarias que manejan alrededor del 80% de los recursos que produce el país anualmente. Y entonces los deje tranquilos y dirija esa medicina amarga y ese sobredosis de veneno a la gente, a la clase media y a la clase empobrecida, a la clase que está más complicada y más jodida, que según las estadísticas del mismo gobierno, a partir del año pasado han ampliado e incrementado la tasa de pobreza extrema. Eso quiere decir que si vos le metés la batería a esa gente, hay que meterle impuestos. Y meterle impuestos a esa gente implica
casi sacrificar a una buena parte de ese segmento, de gente que está ya en pobreza extrema. Quiere decir que no tiene capacidad de comer 3 tiempos al día, Francisco. Y aún así le vas a, agregar otra dosis de carga. O sea que lo vas a dejar casi sin comer en el día. Entonces, Bukele tiene que, vamos a ver, tenemos que interpretar, gente, para dónde va a girar Bukele. Va a cargar nuevos impuestos a esos 160 millonarios que recogen casi el 80% de los recursos que produce el país, o va a dirigir esa operación para cargar a la clase media, a los empleados y a la clase pobre. Usted piense en eso cuando diga, yo estoy de acuerdo que despidieron a 300 trabajadores. Ahora va a haber más adelante, eso ya va a empezar a suceder. Van a despedir a otro par de miles de maestros. Ojo, maestros, hacia ustedes va la siguiente operación: educadores, maestras, profesores. Y después, ¿cuál va la operación? Médicos. Y ahí va, cartera por cartera. Franklin, Bukele necesita bajar a la mitad esos 180,000 empleados que tiene el aparato público. Del post de Nayib Bukele, yo quisiera que analizáramos 2 líneas. Ajá. Solamente, porque ahí viene el mensaje y es la medición que te hacen para ver la reacción. ¿Hasta dónde aguanta la gente? La gente eligió un camino y ese camino vamos a formar medicina amarga. ¿Qué está diciendo? Sí, no, mira, yo creo que aquí volvamos al discurso del 1 de junio, que le utilizó 2 recursos. El primero es ideológico y trató de instalar esa base de su discurso ideológico en la figura divina, en Dios y en la religión. Ahora lo que te está diciendo es, ya voy en marcha. Y es una decisión no mía, sino que es una decisión divina, es una decisión de Dios, y usted no aturre la cara, quédese calladito, no reclame, que es por su bien. Eso es más o menos, eso es ideológico, ¿ya? Es Dios. Es decir, hablé con Dios y Dios me ha dicho que esto es lo mejor, que empiece a despedir a los salvadoreños, que le suba los impuestos, porque necesitamos rescatar el país. Esa es un poco la lógica que vemos. El concepto de la medicina amarga es, digamos, un concepto mercadológico, es un branding, es, ¿cómo se llama? Campaña, para decir, necesitamos hacer sacrificios para estar a otro nivel. Pero no se sacrifica a la gente, lo que te estoy diciendo, no se sacrifica a la gente que tiene dinero, no se sacrifica a la gente que maneja los recursos, no se sacrifican a los millonarios. ¿A quién se sacrifica? Al pobre. Entonces la gente debe entender eso. ¿Cuál es el segundo recurso que viene después de este ideológico? El garrote militar. Porque la gente va a llegar un momento en que va a decir, pues sí, muy medicina amarga y mucho te creo y te adoro y soy fans y te alabo, pero tengo hambre. Ya no me alcanza para comer. No tengo para ir a trabajar, no tengo para comprar medicinas, no tengo para darle de comer a mis hijos. Me despidieron del trabajo, me cortaron la luz, me cortaron el agua, no tengo gas, ya no puedo pagarlo y entonces voy a cocinar con leña. Eso es lo que va a empezar a suceder. Cuando eso suceda y usted quiere reclamar, ya no le va a mencionar a Dios. Ahí viene el garrote militar. Y junto al garrote militar, el régimen de excepción. Vas preso. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que veamos esto? Yo creo que va a ser bastante acelerado, fíjate. Por eso es que un ejercicio como el que nosotros hemos visto del bukelismo ahora, de este régimen, necesita sostenerse a partir de un recurso que es el que yo te decía al inicio, ese muro de desinformación, porque necesita tener confundida, engañada a la gente, porque la gente, en la medida que abra los ojos, que sienta en carne propia
que estas decisiones no van en dirección de mejorarle su calidad de vida, va a empezar a demandar y a reaccionar. Ya lo vimos nosotros con el caso Cosavi. El caso Cosavi es revelador. Es gente que de clase media, media alta, pero ¿qué ha pasado? Se metieron con su dinero. Y cuando empezás a revisar, este aparato de gobierno está haciendo todo lo posible para tratar de capturar a los que estafaron a la gente, te quedas con enormes dudas. De hecho, hay gente que señala que los procedimientos de investigación que se han utilizado en realidad no han impulsado absolutamente nada. Ahora, en el marco del régimen de excepción, vos podés infiltrar cualquier teléfono, podés hacer espionaje telefónico, ¿verdad? Sí. Y o sea que pasó un año desde que empezaron a conocerse los primeros registros de la estafa que estaba generándose en Cosavi, y no intervinieron a ninguno de los ¿cómo se llama? Principales responsables. Aparte de afectados, y que cuando ellos fueron a Insafocop se lavó las manos y les dijo, no, si nosotros pusimos un anuncio en la fiscalía, un aviso en la fiscalía en el 2021. Entonces uno dice... Con eso me lavo las manos yo. Entonces uno dice, ¿será que están tratando de encubrir a estos delincuentes que han estafado a miles de salvadoreños por montos de dinero impresionantes? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando uno revisa y mira la relación que este tipo de estafadores y delincuentes que han huido del país han tenido con el partido Nuevas Ideas, te das cuenta que hay una relación bien íntima, financiando artistas, que todos los artistas llegaban al escenario y decían, Bukele es el mejor, era parte del contrato, ¿ya? Financiando eventos, financiando luces, moviendo dinero para financiar alcaldías en condición de préstamos, acompañando operaciones de campaña electoral en el exterior, en Estados Unidos, para promover la candidatura de Bukele. Entonces tú dices, ¿por qué no investigan a Cosavi como debería de hacer? Imagínate que no fuera Nuevas Ideas el que aparece vinculado con Cosavi. Imagínate que fuera El Frente. Imagínate que fuera Arena. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Bukele el mismo día en su Twitter? ¿O por dónde hubiera mandado a operar al fiscal? ¿Tú crees que estaría así nomás? Y entonces tú dices, ya mandaron. Sí. O sea, ¿vos crees que en realidad, si hubiese sido otro partido político el que apareciera tan íntimamente relacionado, al nivel que ellos mismos se han llamado aliados estratégicos, si esos partidos políticos fueran otros, ¿vos crees que ya no estuvieran metidos en la cárcel varios políticos? Y entonces yo les pregunto, ¿cuántas veces han escuchado que han llamado al presidente de Nuevas Ideas, que es el primo de Nayib Bukele, a que explique qué relación ha tenido Nuevas Ideas con Cosavi, con esos estafadores que salieron huyendo del país? Nunca los han llamado. Entonces vos decís, o sea que aquí la justicia se mueve de manera, ¿cómo se llama? Selectiva. O sea, es un producto exclusivo ya. Ayer lo decía yo con otro caso que ha sido esperado, se esperaba más o menos, pero sorprende siempre. El caso de Héctor Silva. Ayer cerró. Resulta que declaran culpable a Héctor Silva. $50,000. $50,000, pero ¿qué es lo que reflexionaba yo? A mí me parece que le salió barato. Porque cuando uno recuerda otros casos, como el de Alejandro Mason, a Alejandro Mason una denuncia similar a la que ha hecho Héctor Silva le costó la vida. Entonces, la justicia aquí se ha convertido en un producto exclusivo, que tiene acceso nada más un cierto segmento de salvadoreños que están cerca de ese poder que ahorita controla la institucionalidad en el país. Entonces, volviendo al punto del mensaje de Bukele, el primer mensaje es ideológico, la religión.
¿verdad? Yo estoy tomando estas decisiones de sacrificar su condición de vida, despedirlos, quitarles subsidios y bueno, sí, van a sentir un poco más la pobreza, pero es un mensaje divino, es una decisión que Dios me ha dado y yo se las comparto y voy a tener que ser duro con ustedes, pero no toca a los millonarios. Sí. ¿Ah? Y si usted se enoja, porque él dice no reclame y no escuche a los enemigos. Pero si se enoja, ahí van los militares, y van las cárceles, y van las acusaciones, y va... Entonces, eso es lo que viene. ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que depende de la reacción. Es importante, por eso es importante la denuncia. Es importante que la gente reflexione con mayor claridad lo que está sucediendo. Para cerrar este tema, Francisco, Bukele ha tomado la decisión de respetar y consentir su pacto con el grupo económico del país, con esos 160 personas que son los que recogen en cucharón enorme y grande el dinero que se produce en el país, el 80%. Bukele va a respetar el amarre y el arreglo que tiene con esa élite económica, sacrificando a la población, a la gran mayoría, porque hay que decirlo, sí hay un propósito. Y el propósito del clan Bukele es tener una silla en esa mesa de oligarcas que se han venido poniendo al frente y manipulando, controlando por bajo de la mesa las decisiones que se toman en el Estado para poderse beneficiar en sus negocios, a partir de las leyes, de reformas, de controlar la institucionalidad, manipular a la Asamblea Legislativa, financiar y digamos, controlar el aparato público, etcétera. Una vez más, el presidente de El Salvador se convierte en un empleado de esa oligarquía. Eso es lo que estamos viendo. Pero no que y va a ir, ser parte de... Y va a ir en contra. Sí, pero eso falta, o sea, eso no es así. No es así nomás. Mira, hay una investigación muy buena que me compartió el economista Villalona, donde se expone cuáles son las características de un grupo oligarca. ¿Cuáles son las características? Y ese informe es interesante. Hacen una investigación acá en el país. Te definen cómo se, digamos, toda la caracterización de lo que es una familia oligarca, cuántas empresas tienen, en qué rubros están metidos, en qué segmentos económicos, cómo operan en realidad a nivel de gestión económica, y un poco empiezan a describir toda esa característica. En este caso, los Bukele, o digamos la familia Bukele, entra en la categoría de una familia todavía en el marco del pequeño burgués, digamos. Tienen dinero, tienen recursos, manejan sus millones, pero no entran en el nivel de una familia que ha logrado consolidar a partir de todo este tipo de maniobras que te digo, la manipulación, la aprobación de leyes a favor de esto, de lo otro, etcétera. No han logrado consolidar, digamos, su imperio económico. Hay una enorme diferencia. Un oligarca está metido en la comunicación, en la logística, en la importación, en la generación de medicamentos, en la electricidad, en la finanza, en la banca. Es decir, está casi en el 90% de los rubros económicos que se manejan. Pero van para. El clan Bukele todavía está muy lejos de ese nivel, pero están buscando esa silla. Ahora, eso está por verse. Hay una tesis de que el único, digamos, que ha entrado desde el plano más de un plano burgués y ha llegado al nivel de oligarca, de esa oligarquía que está en ese círculo donde no cualquiera entra y que no permiten que entre, porque se vuelve competencia, pues. O sea, es uno igual ya. No, pone en riesgo sus intereses. Y si hay algo que el que controla dinero y que llega a tener poder no comparte, es su espacio. Cualquier otra cosa
porque están acostumbrados a que el resto se somete a su capricho, a su interés. Así funciona. Como por eso es que dice el dueño de la finca, el patrón. Sí. Vos haces lo que yo te digo. Sí, pero mire la ley, me vale cuete la ley. Haces lo que yo te digo. Ese es el espíritu, digamos, ese es el objetivo, ese es el propósito que Bukele tiene clarísimo. No tiene claro cómo va a hacer crecer la economía del país, pero sí tiene claro que quiere llegar ahí. El único que ha llegado a ese nivel, según el registro, digamos, de este reporte que te digo, es Cristiani, ¿ya? Que fue recibido por ese clan, ese grupo económico, lo recibe y lo vuelve parte de. Y ahora tú ves que las decisiones que ha venido tomando este grupo Bukele ha ido a golpear a ese grupo Cristiani, ¿sí o no? Sí. Mandó al fiscal, vaya allá, decomise, requise, no sé qué. No sé. Entonces tú empiezas a ver ahí operaciones que tienen que ver con ese nivel de propósito. ¿Está la gente en algún nivel de prioridad en esa agenda? Pues no. Y entonces a la gente que le aplico ideología y la bota militar. ¿Cuándo va a empezar a despertar la gente? Mira, aquí tenemos dos opciones, gentes. O esperamos a ver que el barco se hunde y cuando ya se esté hundiendo, sálvese quien pueda, que puede ser una alternativa, ¿ya? Es decir, va a crecer el desempleo, va a crecer la marginación, va a crecer la desigualdad, va a crecer el analfabetismo, va a crecer la migración, y eso produce el efecto que es lo que de alguna manera ha venido sufriendo el país: más inseguridad, prostitución, delincuencia, porque la gente en realidad al final de cuentas busca de la manera A o de la manera B sobrevivir. Ya hemos escuchado frases, no importa, pero a mi hijo no lo voy a dejar. Así funciona. Sí. Eso es un país cool. Eso es un país modelo. Eso es Singapur. Francamente no. Pero lo que más prioriza, lo que más prima en este tema es el propósito de sentarse en esa silla. Aquí es donde tú ves que la gente tiene que empezar a reflexionar. Esto no tiene que ver con, entonces, volviendo al punto del tuit de ayer, con la equidad de género. Si ya vimos que Bukele es un tipo que se sentaba, hacía conferencias. Ahí están, buscarla, por ahí están, para que la gente la vea o la oiga. En campaña dijo que iba a estar del lado correcto, ¿verdad? Dice, voy a estar del lado correcto porque este es el lado correcto, promoviendo agendas de inclusión LGTBQ+, promoviendo ese tipo de agendas, y resulta que hoy ya no está en esa misma dinámica. No, son intereses los que se mueven. Son intereses los que se mueven. ¿Qué nos toca hacer? Porque vos te puedes quedar, como digo, solo esperar que esto se destartale y el barco se hunda, ¿va? Cuando el barco se hunde, quien paga los costos no es ese grupo de millonarios. Y probablemente Bukele va a estar ya en su silla. Pero el resto de gente va a sufrir. Ahora, o podemos en realidad intentar hacer un esfuerzo para botar ese muro de desinformación que tiene dormida, adormecida, atarantada a la población, aplaudiendo cualquier tipo de tonteras, ¿ya? Ahí andan ya, vi una publicación, no me queda claro todavía qué tipo de evento es, pero ya andan en la nueva temporada de eventos. ¿Por qué crees que han bajado los eventos? Porque no tienen plata. ¿Por qué crees que durante la emergencia no repartieron ni una bolsa de macarrones? Que han repartido paquetes de macarrones 2, 3, 4, 5 veces a cada casa. Porque ya pasaron las elecciones. Ya engañaron a la gente, obtuvieron su voto y ahora van a hacer que la gente aguante un poco. Para que cuando ya vaya la otra vez el periodo electoral, o vota por mí a partir de un nuevo circo.
Y ahora esta ideología basada en Dios y como yo le digo, el falso profeta, si no aceptas eso, viene la bota militar. Entonces, yo creo que la agenda nuestra es promover la denuncia, que la gente despierte, porque cada vez más gente está despertando. Quisiera agregar, como último tema, el gobierno, según la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el gobierno del presidente apuesta por la innovación y la tendencia de los esports con la realización del primer festival Gamergate. Sí. La cosa es de que se hizo una entrevista y todo porque va a haber en Fortnite, ¿se llama? ¿Cómo es? Sí, Fortnite. ¿Sí? Otra cosa del Salvador ahí. Y esa es la gran apuesta del Instituto Nacional de los Deportes. Sí, yo te insisto, estos son agendas de desinformación. Están invirtiendo, quieren tener a la gente entretenida. Y de verdad que les funciona, hay que decirlo. Lastimosamente les funciona. Logran que los salvadoreños pasen entretenidos viendo una fuente, ¿cómo se llama?, de agua, viendo luces, viendo venir artistas, circo. Pero su condición de vida va peor, o sea, va peor. Entonces, la operación, insisto, te lo dije al inicio, este gobierno, este régimen, tiene instalada una operación basada en la estrategia de la desinformación. Confundir, entretener, distraer a la gente. Ese es, y está invirtiendo masivamente en eso. ¿Cuánto crees que cuesta sostener a Diario El Salvador? Ni idea. ¿Cuánto crees que cuesta sostener Canal 10? Una millonada, y el propósito único que esos dos aparatos de desinformación pagados con recursos públicos tienen, comprando voluntades de periodistas, manipulando periodistas, convirtiéndolos en verdaderos, ¿cómo se llama?, obreros de esa fábrica de mentiras que tiene el régimen, para que la gente esté engañada, no logre ver las cosas de verdad. Ese es el gran esfuerzo que hay que hacer que la gente en realidad vea los diferentes puntos de vista, reflexione. Esto ya no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver, es más amplio, tiene que ver con que la gente en realidad se dé a respetar. ¿Cómo es posible? Fíjate bien, ¿cómo es posible? Ayer hablaba con el concejal de San Salvador Sur, que está en la zona de San Marcos, Panchimalco, etcétera. Solo ese municipio puso 4 muertos, 4 fallecidos en la alerta roja que tuvimos por las lluvias, ¿ya? No tuvo capacidad ni siquiera de visitar las comunidades donde se dieron esas situaciones. No estaba el alcalde, no estaba el alcalde. Pero ustedes les vendieron que este era el nuevo modelo de desarrollo local. Y lo que tenemos en realidad en los territorios es abandono a las comunidades. Ya no hay recursos para hacer obras, ya no hay recursos para atender los problemas que tiene la comunidad. El tema de la recolección de basura va en deterioro. Han utilizado una vez más las alcaldías para hacer una rueda de caballitos y empezar a contratar a activistas, políticos, exdiputados con salarios que van de $2.500 a $3.000, pero a la gente le siguen metiendo, ¿cómo se llama?, garrote, y le siguen cobrando y exigiendo que es el que ponga en realidad el pecho con todas estas medidas. Entonces la gente tiene que reflexionar. En todos los ámbitos está sucediendo una operación que da señales claras de que las decisiones no se toman correctamente. Y bien lo decía la presidenta de la APES. ¿Por qué ocultar información? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de ocultar información? ¿Por qué en realidad se niegan a transparentar lo que está pasando con la gestión pública? ¿Acaso hay ahí adentro corrupción?
¿Acaso allá adentro hay arbitrariedad? ¿Hay ilegalidad? ¿Ese dinero se está utilizando para cosas que no son en función pública o que no tiene en realidad una respuesta para la gente? ¿Se utiliza en privilegios? ¿Por qué esconden información? Entonces, si a usted le esconden información y mira todas estas señales y aún así usted quiere seguir aplaudiendo, bueno, está bien. Yo creo que va a llegar el momento en que el barco se hunda y de usted va a ser el último que se van a acordar. Sin duda. Bueno, hay cualquier cantidad de comentarios en las redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en las cuentas de Franklin y la mía también de TikTok, que hemos estado compartiendo esta plática con todos ustedes. 8 en punto, Franklin. Enorme cantidad de comentarios. No les voy a poder contestar, pero tal vez sí no les voy a poder contestar. Aquí veo entre los que leo está, por lo menos en el mío, como Francisco Gómez, Yanira Escobar, qué gusto, licenciada Escobar, que usted esté compartiendo con nosotros. Aquí vienen las amenazas, mira. Esto es lo que viene, mire, escuchen lo que dicen. Dice, seguro vos vas a terminar en la cárcel por difamación, dice. Este es lo que yo te digo. No, es que vamos a ver, ideología primero. Dios, yo te quiero, por eso voy a tomar estas decisiones. Ideológico. Pero luego viene esta, es la versión. Estos ya son operadores de ese círculo, de ese muro de desinformación, porque el segundo nivel es amenaza, ¿verdad? Si no te hincas, te arrodillas y te sometes, vas a ir preso. Vos y tu familia. O te vas a ir del país, o es el miedo. Este factor, entonces, lo ideológico que dijimos es la bendición de Dios. Yo soy un enviado de Dios. Las decisiones las tomo porque Él habla conmigo. Y entonces yo estoy tratando de hacer lo mejor con ustedes. Y por eso, pero hay que hacer un sacrificio. Ustedes lo tienen que hacer, no yo. Esa es la ventaja que tiene el tipo. Pero si vos decís, no, mire, yo no le creo ese rollo que usted me viene. O sea, yo creo que usted me está queriendo estafar. Entonces ahí te dice, te vas a ir preso. Te vas a ir preso. Y te voy a meter preso con los militares. Y todo. Eso es lo que hacen este tipo de operaciones. Y entonces, ojo, mírenlos. Estos son operadores, en muchos casos pagados, que son los trolitos y todo ese tipo de hate, o operadores pagados para seguir difundiendo esa agenda de desinformación. Y el miedo forma parte de esa estrategia, que el miedo tiene que ver con la bota militar. Y los más adoctrinados, tristemente, es la diáspora, a los que les venden una cosa, vienen acá y defienden a capa y espada algo que está a la vista, pero no lo quieren aceptar. Y así obligan a los familiares, claro, desde la comodidad de otro país, desde la libertad de otro país, cualquiera. Fíjate cómo se vuelve esto venenoso, mira. Está bueno que echen a la M, dice, a todos los desviados sexuales y corruptos, ¿verdad? No los necesitamos en el país. Fíjate el veneno que han metido. Es que es horrible el nivel de veneno. No tienen ni la mínima idea de qué es la Agenda 2030. Pero yo vi la Agenda 2030, pero esto no tiene... Es que miren... con eso lo están vinculando. Pero miren, gentes, esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque aquí, que escribió, voy a ver, se llama... que lo hice. Se me fue. Bueno, aquí está, mire. Bueno, ni siquiera nombre tiene, es una cuenta X. Pero si usted, fíjese bien lo que le voy a decir ahora. Si usted está aplaudiendo que empiecen a despedir, ahora la justificación es que es de la comunidad, ¿cómo se llama? Arcoíris, digámosle, sí. Y entonces ahora resulta que usted odia a los de la comunidad Arcoíris. Está bien, ¿vean? Mañana va a ser porque van a despedir los maestros porque en realidad son los que no han hecho que los niños aprendan. Bueno, lo que te van a hacer es... Y entonces usted va a odiar a los que hacen que los niños no... ¿Sabe qué está haciendo en concreto? Usted está defendiendo una agenda de 160 millonarios que va a seguir agarrando el dinero de este país con la cuchara grande, mientras usted se va a hundir más en la pobreza. Va a tener que, vender lo que no tiene
va a dejarle de dar dinero para que su familia coma, para que sus hijos estudien. Ya vio que lo que viene ahora es que la Universidad Nacional, por ejemplo, va a dejar, casi está ya declarado en esa descripción de la nueva ley que se está planteando, que va a dejar de ser gratuita la educación superior. Y entonces ahora va a haber que pagar. Solo va a poder formarse aquel que tiene condiciones de pagar. Eso es lo que usted está aplaudiendo, estúpidamente. Eso es lo que usted promueve, estúpidamente. Porque usted, ¿y por qué digo que es estúpido? Porque usted sigue aplaudiendo y acompañando a un político que en campaña no le presentó, por Dios, ni una tan sola propuesta. No hay una sola propuesta. Y si no, que me digan qué propuesta les presentó. Ni una sola propuesta. Y ahora los tiene atarantados y engañados para que ustedes se pongan a defender a 160 millonarios que se quedan con el dinero de este país y ataquen a la gente pobre, que es la que vive a la par suya, que es la que va en el bus a la par suya, que es la que tiene que pelearse en el transcurso del día para ver a dónde compra 2 tortillas porque no le alcanza. ¿Cómo va al mercado? A ver si compra 3 pipianes porque ya no le alcanza. O las papas, que todo está arriba, el pollo, la carne, el queso, todo va para arriba y va a seguir subiendo. Cada vez que llueve le suben los precios. Y la agricultura mal, el empleo mal, los precios mal. Pero usted, estúpidamente, sigue defendiendo a 160 millonarios que están agarrando los rollos de dinero, mientras usted pronto va a aguantar hambre, pronto no va a tener quien le dé medicina, no va a haber un hospital que lo cure, no va a haber escuelas para usted y universidad menos. Pero bien, siga aplaudiendo y siga amenazando a los salvadoreños. ¿Qué quieren pensar? Que quieren abrir los ojos, que quieren ser críticos ante una política que simple y sencillamente va a asfixiarlos cada vez más. El lunes, entre lunes y martes, voy a empezar una nueva sección, pero eso es en mis redes. Ajá. Voy a poner los precios y las fotografías de qué te dan por $1 en el mercado. Voy a poner junio, semana 1, junio, semana 2, lunes y martes lo vamos a hacer para este ejercicio, para que ustedes, no, ahí que les quede registrados que están dando 2 pipianes por $1, por ejemplo. Pero como no me creen, yo voy a tomar la fotografía y aquí está, mira, esto vale, increíble, o un huijil a 1.10, 1.15, sí, que le den 3 plátanos por $1. No, mira, si solo que en realidad $4 una sandía solo pequeña. que te quiten el subsidio del gas. Ah, sí. O sea, estás hablando de que son como $12, creo que tenés que pagar por un tambo. No, 17, 16, por ahí. La gente no tiene. No tiene, es que yo, de verdad, hay grupos que están en la lógica de amenazar, de intimidar, de odiar, de promover el veneno, como lo vino a hacer esta española y la otra dominicana, y como vienen ese tipo de, ¿cómo se llama? Un colombiano, un venezolano, sí, no sé qué es eso. Que piden, escuchen, $10,000 para poder venir a El Salvador. Le están pidiendo a los que lo siguen para promocionarlo. Si están pagados por el gobierno para venir. Y todavía piden 10,000 y se lo dan. Pero lo más concreto es esto, miren. Es que hay gente que viene a promover veneno aquí al país, para que los salvadoreños se odien unos a otros, para que se dividan más. Porque aquí se ha venido promoviendo, y quizás es bueno cerrar con esto, mira, aquí se ha venido promoviendo una cultura de antivalores, y eso es un poco lo que de alguna manera te vende este formato de políticos populistas que en realidad operan bajo una sombra de la hostilidad. Es decir, ahí hay un ego, un alter ego enorme, porque no hay límite para lo que vos querés. Todos los días estos grupos que utilizan la política para seguirse enriqueciendo tienen más, pero no les alcanza, quieren más. Todos los días quieren más y más y más y más y más y más. No hay límite. Y eso es parte de la visión capitalista. Ese es el enfoque, digamos, de un esquema donde la política está basada simple y sencillamente en el recurso económico. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vales?
Y en este sentido es que tengo que moverme. Por eso es que ahora se privilegia más el lujo. Ahora el funcionario de este gobierno que anda los zapatos más caros es el funcionario que mejor se evalúa. Zapatos de $1,000, cinchos de $1,000, carteras de no sé cuánto. Bueno, hay una embajadora que cada vez que aparece, parece que los vestidos son hechos de, ¿cómo se llama?, por diseñadores de marca. Ese es el formato del antivalor que estás moviendo. Es decir, es lo que se valora ahora, no es tu nivel de capacidad, tu nivel de conocimiento, tu experiencia, tu visión social, qué haces por la gente, tu espíritu comunitario. No, ahora se valora qué marca de carro andas, cuánto valen tus zapatos, a dónde compraste el traje, ¿ya? Qué tipo de vino tomás, a qué fiestas vas. Superficialidad, consumismo. Por eso es que están ahora las plazas, las fuentes luminosas, ¿cómo llaman? Las fuentes de chorritos, las luces, los artistas. Entonces el tema es cómo nosotros nos seguimos multiplicando en una sociedad altamente consumista, banal, y anulamos el conocimiento, anulamos el análisis, anulamos la educación, la formación. Bueno, ahora se está promoviendo que ya no es necesario estudiar. Así es. Que no es necesario formarse, que basta con que aprendas a reparar chorros o que sepas utilizar una cuma para, ¿cómo se llama?, cortar el césped, o una podadora, o que aprendas a arreglar un televisor, que no es malo, o sea, está bien. Pero quiere decir que el país necesita ese tipo de formación. Aquí hay una cultura de antivalores que está basada en cuánto tengo y no en cuánto sabes o en cuánto vales, sino en cómo te vestís, en qué representás, ¿verdad? Quiénes son tus amigos, cuánto andás en tu cartera, cuánto gastás, y en esa medida es que yo te valoro. Así es lo que estamos promoviendo y es lo que promueve este ejercicio de política. Bueno, Franklin, el tiempo nos ha consumido. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo programa, Franklin. Bueno, un abrazo a todos, feliz viernes. Reflexionen. ¿Hay lluvias? Hay lluvias, este fin de semana va a haber lluvias. Trate de cuidarse también, ¿verdad? Sí. Tratemos de poner en práctica valores positivos. Y sobre todo, yo los invito de verdad, seamos parte de esta campaña de hacer de la denuncia una de nuestros principales aportes como ciudadanos. Denunciemos las cosas que no están pasando y que no se hacen correctamente. Y hagamos de las plataformas digitales una herramienta amigable a los ciudadanos para que esa denuncia pueda fluir. Abrazos y feliz fin de semana. Frank, nos tiene una grabación del señor Martínez, donde nos dijo, le voy a traer comida, dijo. Ah, ¿de verdad? Aquí hay una grabación suya. Pero no vino aquel, la vamos a traer la próxima. Ya no quedó mal ahí. ¿Qué iba a traer vos? No sé. ¿Ya vio? No me acuerdo, fíjate. Ponela, recordámela. No, y ya la buscó. Ay, Dios. Bueno, perfecto. Hoy viernes de Rock en Español desde las 7 vamos a hacer TikTok Live a eso de las 9:30, 10 va a estar ahora? De la noche. No, es variado. Variado. Aunque hoy hay conciertos. Imagínense, ¿no? Para en que lluvia. Nos acabemos el dinero que no tenemos. Hoy está Vilma Palma en el Estadio Cuscatlán y en Bisport llega Luzbel y Avalanche. Así que está difícil. ¿A cuál voy a ir? A ninguno voy a venirme para acá porque tengo programa. Pero sí quisiera ir a ver a Luzbel, pero viene con el Greña, lógicamente. Ya Arturo Huizar ha fallecido. Así que acá vamos a estar compartiendo con todo. ¿Y usted no tiene noche de rock ahora? No, si están enfermos todos. Fíjate que en la noche voy a un programa. Sí. Voy al programa con Neto. En la noche salimos de ahí como a las 8. Y luego tengo una cena más familiar. Y básicamente ahí terminamos, ¿no? Sí, ya. Una jornada tranquila.
Perfecto. En realidad es que no hay tampoco para andar dando vueltas, o sea, no creas que esta cuestión... Podemos ver la Copa América. Bueno, sí, estamos pasando. Al final, el domingo se define en el Estadio Cuscatlán a las 2 de la tarde quién es el equipo que sube a primera división en nuestro país. ¿Cuál es tu equipo? En la América, ¿cuál es tu equipo? ¿Cómo se llama? El Salvador. En la Copa América. Argentina y Uruguay. Sí, también. ¿Y en la Euro? Países Bajos. Holanda. Así de claro. Y creo que a pesar de que Holanda no ha tenido una muy buena Copa, va a llegar a la final contra Alemania. Sí, creo que iba a ser más o menos. No ha salido en realidad, digamos, muchos futbolistas sobresalientes. Bueno, un par he visto, pero no hay tampoco nada extraordinario, ¿verdad? Sí, en las dos ligas. Ayer Panamá le ganó a Estados Unidos. Panamá está jugando bastante bien. Casi le empata a Uruguay la última vez, ¿verdad? No, 1-0 quedaron ya en el último minuto. 3-0. No, en el último minuto. Claro que sí. Panamá. Uruguay lleva 8 goles. ¿Y contra quién? 5 a Bolivia. Ajá. Y 3 5 le metió a Bolivia. Es que Bolivia es de los... Sí, está bastante de... Y 3 le... Bueno, está pasando de todo Bolivia ahora, porque ya un par de militares se les ocurrió, ¿cómo se llama? Armar el chapandongo. A un general, ¿no? Sí. Y lo apresaron. Creo que menos de 24 horas duró y ya lo tenían detenido. Sí. Después yo escuché unas reflexiones ahí que en realidad él no quería hacer eso, sino que quería hacer otra cosa. Sí, es un poco raro lo que está pasando. Pero bueno, Bolivia, hubo condenas por todos lados. La verdad es que la de Juan Orlando, este tipo de situaciones amenazan. Es cuando... yo creo que ahí es cuando tú empiezas a ver que los militares pierden un poco, se desubican y empiezan, dejan de tener el papel que militarmente se les da en las constituciones y empiezan a jugar más en el plano de hacer política, de hacer campañas, de ser protagonistas. Y un poco lo que hemos visto aquí al ministro, que está más preocupado por ser protagonista y andar en campañas de carácter político, como estas que hemos visto de andar rescatando ancianitas, donde ni siquiera ya hay riesgo, que en lugar de estar conduciendo una política mucho más legal y constitucional por parte de las Fuerzas Armadas. Y lo de Juan Orlando Hernández, condenado ya. 45. Bueno, estaban pidiéndole cadena perpetua, pero al final le tocó 45 años. Ahí quizás lo que hay que dejarle a la gente es que, pues sí, tarde o temprano, el que abusa y comete delitos, tarde o temprano. Así que... La justicia hondureña le falta todavía. Pero no, y aquí no hay justicia ahorita, ya hablamos de lo que está pasando con la justicia, pero tarde o temprano. Y hay que decirlo que cuando uno compara lo que está sucediendo en Honduras con lo que está pasando acá, se parecen bastante, o sea, hay espejo ahí. Se peinan igual, caminan igual, respiran igual, suenan igual, o sea, hay en realidad una enorme coincidencia entre los dos estilos que se han venido practicando. Bueno. Así que puede ser que por ahí pase también la misma circunstancia. Todo el tiempo, todo lo que no se logra despejar en una determinada etapa, el tiempo lo pone en su lugar. Bueno, domingo 2 de la tarde, Titán de Texistepeque frente al Cacahuatique de Ciudad Barrio. Esos son los aspirantes a llegar a la primera división. Sí, viendo. Muchas gracias. Viene Fran Durán con La Máquina del Tiempo y el disco de hoy. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.